Mis hermanos, buenos días, buenos días. Les damos la bienvenida, buenos días. Gracias al Señor que podemos estar de nuevo entre nosotros, unidos como hermanos. Gracias al Señor porque podemos iniciar semana con la bendición de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a entrar en esta semana con todo gozo y entusiasmo, fortaleza, orando delante de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, iniciamos un nuevo día, Señor, un nuevo tiempo en ti, Señor. Te damos gracias por tu bendición y te rogamos que, como siempre nos bendices, Señor, bendícenos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias. Amén. Mis amados hermanos, vamos a ir a una cita que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Evangelio de Marcos, capítulo 9. Y vamos a ver ahí una historia maravillosa. La temática que le pedimos al Señor en oración podamos manejar en este día va a ser el camino de la fe. Hay muchos caminos. El camino que glorifica a Dios no solamente es el camino de la santidad, sino uno de esos caminos es el camino de la fe. Vamos a ver uno de esos caminos, el camino de la fe. En el Evangelio de Marcos capítulo 9 encontramos que los discípulos del Señor estaban discutiendo con algunos escribas. El motivo de la discusión no se especifica, pero sí sabemos que un hombre con una necesidad de que su hijo fuera salvo, de que fuera sano, porque era atormentado de su niñez por un espíritu mudo, fue traído hacia los discípulos. Los discípulos no pudieron hacer nada por él. ¿Para quién la ayuda? Se titula lo que hoy vamos a ver. Los discípulos, volviendo al punto, no pudieron hacer nada por él. Y esta palabra es una palabra que salta a la vista en varias partes del pasaje. No pudieron hacer nada por él. ¿Qué hombre lo trajo? No lo sabemos. No hay referencia de su origen, de su procedencia, de la región de aquella parte de la Palestina, de dónde provenía, no sabemos de qué tribu era, no sabemos. Lo que sí sabemos es que era un hombre atormentado por una necesidad, la necesidad que apremiaba a su hijo. Él buscaba ayuda para su hijo. Escuchó de Jesús, llegó con sus discípulos, pero los discípulos no pudieron hacer nada por él. Y es precisamente cuando no pueden hacer nada por él y está una discusión sobre un tema desconocido para nosotros, mientras el muchacho era mudo, el espíritu era mudo, los discípulos y los escribas discutían, y es entonces cuando Jesús hace su aparición en medio de la multitud. Dice el versículo 15 que al verlo toda la multitud se sorprendieron y corrieron a saludarlo. Muchos corrieron a saber quién era él, muchos ya le conocían y corrieron a saludarlo, pero hubo un hombre que no corrió a saludarle. Este hombre corrió en busca de una solución para su necesidad, es decir, trazó un camino. Vamos a ver uno de los caminos que glorifica a Dios, que es el camino de la fe. ¿Cómo este hombre salió? Es regular que las mujeres lleven a sus hijos con los médicos. Es regular que nosotros podamos ver a las mujeres atendiendo a los hijos en una enfermedad, pero poco regular es que un hombre, un padre, lleve a su hijo. Cuando un padre lleva a su hijo se supone o que no tiene madre, o se supone que es el punto culminante de aquella necesidad, en el sentido de que la mujer ya no pudo hacer nada y el padre busca desesperadamente una solución para ayudar a su hijo. Y es como este hombre llega primeramente a los discípulos, trazó un camino, pero no pudieron los discípulos. Luego llega Jesús y va hacia él. Dice el Señor, él preguntó a los escribas, ¿qué discuten con ellos? ¿Qué discuten con ellos? Y uno de entre la multitud le respondió y dijo, Maestro, uno de entre la multitud. Como les digo, no tenemos referencia de quién es, pero ahora uno más dentro de la multitud. Como nosotros podemos ser uno más entre esa multitud. Pero cuando nosotros seguimos este camino de ir a aquel que puede resolver una necesidad de nuestra vida, ya no somos más uno entre la multitud, sino queda una historia como quedó la historia de este hombre.
y le dice: Maestro, traje a ti a mi hijo, porque tiene un espíritu mudo. Y al venir sobre él, lo derriba, arroja espumarajos, cruje los dientes y desfallece. Todo esto ocurría con este joven. Venía aquel espíritu sobre él, lo derribaba. Quiere decir que este joven podía estar haciendo su vida normal cuando de pronto irrumpía esta situación espiritual sobre su vida y se transformaba, se convertía en otro hombre. Y no precisamente un hombre de bien, sino el espíritu lo derrumbaba, lo destruía, y los padres no podían hacer nada. Probablemente acudieron con los médicos de la época, pero había algo que no podía ser sanado ni curado con ninguna medicina, sino solamente con el poder de Dios que provenía de la fe. Continúa la historia y dice: al venir lo derriba, arroja espumarajos, cruje los dientes y desfallece. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran. Y aquí es donde resalta esta palabra: pero no pudieron. Era un hombre atormentado no solamente por la enfermedad de su hijo, sino de saber que toda solución posible que él había buscado nunca había sido posible que pudiera ser hecha realidad. No pudieron, él tampoco podía, su esposa no podía, los médicos no podían, los discípulos de Jesús no pudieron. Entonces el Señor le respondió en el versículo 19: oh raza incrédula, incrédula. Desde aquí empezamos a ver cómo el Señor los llama al creer. No pudieron. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Y el Señor dice: tráiganmelo. Y se lo llevaron. Y al verlo el espíritu al instante derribó al muchacho, quien cayó al suelo convulsionándose y arrojando espumarajos. Jesús preguntó al padre del muchacho: ¿desde cuándo está así? Él le respondió: desde su niñez. Es decir, supongamos que empezó a los 8 años, a suponer 18 de este muchacho, es una suposición. 10 años en una vida que no era vida. 10 años en un caminar que no era un caminar. 10 años hermosos de su juventud que le pasaba una y otro episodio de tal manera que no podía seguir una vida en la normalidad. Todo eso pesaba sobre su padre, quien busca ayuda para él. Fíjese, busca ayuda para él. Pero vamos a entrar en esta parte del pasaje en donde entendemos para qué realmente era la ayuda. Y vamos a ver que en muchas situaciones en nuestra vida donde nosotros no podemos solucionar, buscamos ayuda para otros, cuando en realidad la ayuda del cielo es para nosotros primero. Dice el hombre respondiendo a Jesús en el discurso que sigue: y en las muchas ocasiones lo ha arrojado al fuego y al agua para destruirlo, pero si puedes hacer algo, ayúdame y ten misericordia de mí. Vuelve a resurgir esta palabra: si puedes hacer algo, porque tus discípulos no pudieron. El versículo 23 es clave. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le será posible. Cuando nosotros nos vamos a la versión griega, no lo pone como afirmación, sino como una interrogante. Dice el versículo 23, Jesús le dice: bastardilla, ¿cómo? ¿Cómo si tú puedes creer? ¿Cómo si tú puedes creer? O en pregunta, ¿si tú puedes creer? ¿Si tú puedes creer? Dice: todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Aquí la ayuda entonces pasó de buscarse para el hijo a otorgarla para el padre. Jesús: ¿cómo que sí puedes? Entonces el hombre dice: ayúdame. Entonces, ¿para quién era realmente la ayuda? Obviamente la ayuda para los dos, para el joven y para el padre. Pero el que necesitaba más ayuda
en este momento no era el hijo, que ciertamente estaba en ese momento arrojando espumarajos y desfalleciendo. Pero en ese momento el que necesitaba más la ayuda era el padre. Y él necesitaba ayuda para poder creer. Y si él creía, recibida esa ayuda de Jesús, entonces lo otro obraría y sanaría. Si puedes creer, él dice, al instante el padre del muchacho clamó y llorando dijo, creo, ayuda a mi escasa fe. Y es cuando en el versículo 25 dice, al ver Jesús que la gente corría y se congregaba ante él, reprendió al espíritu inmundo diciéndole. Y es cuando sobreviene ahora la ayuda para el muchacho. Pero la ayuda principal era para uno que no podía creer que Jesús podía hacer lo imposible. Al que cree todo le es posible. Uno de los caminos que glorifican a Dios es el camino de la fe. Y en ocasiones necesitamos ayuda para poder creer lo que es imposible para nuestros ojos ver. Porque vemos que los discípulos no pudieron y vemos que otros no pudieron. Y estamos ante aquel que puede hacer todas las cosas y no podemos creer que Dios puede hacerlo. Pero cuando nosotros decimos, aunque tenga poca fe, Señor, ayuda a mi escasa fe. Tengo fe, pero la he perdido, porque he caminado y no he visto la respuesta. Pero si tú puedes hacer algo, y el Señor dice, ¿cómo? ¿Cómo si puedes hacer? Al que cree todo le es posible. Y es cuando aquel hombre cree y entonces Jesús, cuando ve aquel espíritu y la multitud viene, dice, espíritu sordo y mudo, yo te ordeno, sal de él y no entres de nuevo en él. Y llama la atención que no solamente el Señor manda a que aquel espíritu salga del muchacho, sino que hace la obra completa y le dice, y no entres de nuevo en él. Es decir, cuando nosotros creemos, no solamente vemos una obra que inicia, sino una obra que terminará. Jesús hizo una obra y la selló de tal manera que aquella situación para el muchacho no volvería a repetirse. Dice, y gritando el espíritu maligno fuertemente, le hizo mucho daño. Y salió, y el joven quedó como muerto, de tal manera que muchos decían, está muerto, está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y entrando Jesús a casa de sus discípulos, le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros, y vuelve la palabra, por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Quiere decir que lo intentaron, pero no pudieron. Él le respondió, algo que todavía no podemos entender del todo hasta en la actualidad. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Con oración, ayuno y con fe. Uno de los caminos que glorifican a Dios es el camino de la fe. Es el camino de creer que Dios puede hacerlo. En ocasiones tenemos a Jesús delante de nosotros y no creemos que es posible que Él pueda resolver aquella situación. Y no es nuestro hijo o nuestra hija la que necesita ayuda, sino somos nosotros los que primeramente necesitamos la ayuda de Él para poder creer que Él puede hacerlo. Corremos con temor a buscar una solución con los médicos, cuando si nosotros podemos creer que Jesús puede sanarle, eso será posible. Y cuando Jesús hace algo, no lo hace solamente en ese instante, sino lo hace para siempre. Entonces, ¿para quién realmente es la ayuda? Es para el joven, pero es para nosotros también. Las situaciones que sobreviven en nuestra vida, en ese camino que trazamos hacia Él, son solamente para glorificarlo y para que entendamos que uno de los caminos más bellos que glorifican a Dios es el camino de la fe.
¿Por qué? Porque el camino de la fe te da descanso. Lo que no pueden hacer otros, lo que no pueden hacer los discípulos, lo que no puede hacer una religión, lo hace Jesús cuando en fe creemos que Él puede hacer. El camino de la fe te lleva al descanso. El camino de la fe te lleva a la seguridad. El camino de la fe te lleva a la serenidad. El camino de la fe no te sume en la desesperación de no saber qué vas a hacer. Sí sabes qué vas a hacer. Y eso que vas a hacer se llama confiar. Confiar en que Dios lo va a hacer. Confiar en que Dios detendrá aquella situación para que tu hijo, tu hija o aquello que es objeto de poner delante de Dios pueda levantarse y tener la seguridad. Eso es lo hermoso que hace nuestro Dios. Tener la seguridad que nunca más aquel mal volverá a atormentar a tu hijo. Jesús no solamente dijo, sal de él, mal sal de él, sino que dejó claro, y no entres de nuevo en él. ¿Qué necesitó el hombre? Y con eso concluimos. No solamente creer lo que había visto, porque este hombre tuvo que creer en la siguiente expresión de Jesús. Y es el camino de la fe que nunca termina, el camino de seguir creyendo. Este hombre dudaba que Jesús podía hacerlo, pero ayudado por Dios, por su Hijo Jesús, pudo ver cómo aquello que él creyó fue una realidad. Ahora le tocaba el siguiente paso de fe, seguir creyendo que aquel mal no volvería a entrar en su Hijo. Por eso Jesús le dijo, y no entres más en él. El no entres más en él o no le hagas ningún daño sería algo que aquel padre tenía que traer a su corazón y vivir confiando en que si Jesús había hecho aquella obra, aquel mal no volvería a acosar a su hijo. Es decir, tendría que caminar nuevamente en esa vida de fe. Y esa vida de fe le permitiría ver a su hijo crecer, probablemente hacer una vida en sociedad, probablemente tener hijos, no lo sé, pero él creyendo que la palabra de Jesús, que él habló a su hijo, de que no volvería a entrar más en él, sería una realidad. Seguiría ese camino que una vez emprendió buscando una ayuda para su hijo, no sabiendo que en realidad él habría de ser el depositario de la primera ayuda de Dios para que, ayudado por Dios en su fe, pudiera su hijo recibir esa bendición. Y encontramos otro aspecto hermoso. Dios nos da fe a nosotros para que a través de esa fe nosotros podamos ver la obra de Dios y nuestros hijos puedan ver que a través de la fe del Padre dada por Dios, Él pudo recibir una bendición. Es hermoso el camino de Dios. Como a través de la fe de los padres, los hijos son salvados. Como a través de la fe de los padres, como dice Corintios, los hijos son santificados. Como a través de la fe de los padres, como Abraham, Isaac no es sacrificado. ¿Cómo es a través de la fe de los padres, cómo el Hijo se levanta, así como se levantó Jesús de entre los muertos? Le damos gracias a Dios. ¿Para quién la verdadera ayuda? La ayuda no solamente viene para la necesidad que tienes. La ayuda que Dios manda o la circunstancia que Dios ha puesto es para que tú empieces a caminar en esa vida de fe, en esa vida de creer. Que no es el pastor que oró por tu hijo o tu hija para que sanara. Que no es el hombre que tiene don de sanidad a quienes debes acudir para tú poner tu confianza o tu corazón para que haya sanidad o una vida diferente. Es a Jesús. Y Jesús nos dice, ¿cómo que sí puedes creer? ¿Cómo? Esa pregunta llama la atención en la traducción griega. ¿Cómo que sí puedes? Claro, porque si crees, todo será posible. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Dice tu palabra que al que cree todo, Señor, le es posible. Creemos, Señor, que tú puedes hacer todas las cosas y que nada hay oculto delante de ti, Señor. ¿Qué hay que tú no puedes hacer, Señor? Hiciste el universo, hiciste los cielos,
hiciste nuestra vida, formaste los planetas, Señor, que giran y giran, Señor, incansablemente, año tras año, trazando ruta, trazando órbita, Señor, que cumplen un propósito. Señor, si tú puedes sostener con tu mano el universo, ¿acaso no podrás sostener la inquietud, la duda, el problema que cada uno de nosotros trae cargando? Claro que puedes hacerlo. ¿Qué nos hace falta, Señor? ¿Para quién es la ayuda? Buscamos ayuda para nuestro hijo, cuando en realidad la ayuda, Señor, es para nosotros, que no creemos que tú puedes hacer todas las cosas posibles. Buscamos como Job, Señor, subsanar las faltas de nuestros hijos, cuando en realidad, Señor, aún conociendo tu palabra, no descansamos ni te conocemos a ti. ¿Qué es la vida de fe, Señor? Confiar que tú puedes hacer todas las cosas, como decía tu siervo Job, y que no hay nada oculto delante de ti, que nosotros no podemos hacer, Señor, surgir las estrellas en las pléyades, Señor. No podemos poner los fundamentos de la tierra, que nosotros no podemos, Señor, extinguir el mal o sacar, Señor, un espíritu, un pensamiento de la mente de nuestros hijos que los atormenta, que los hace caer, que los arroja de ti, Señor. Pero sabemos que si nos acercamos a ti, tú eres poderoso, Señor, para hacer que esos espíritus, que esos pensamientos, Señor, puestos en su mente, que los arrojan a echar espumarajos, Señor, que lo derriban de su fe, Señor, que no les permiten vivir la vida plena en ti, Señor, que si llegamos a ti, sabremos, Señor, que tú eres poderoso para obrar. La ayuda es para nosotros, Señor, y cuando tú nos ayudas a nosotros, nosotros con esa fe podemos ayudar a otros, podemos levantar a otros, Señor, y tu nombre es glorificado, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en nuestra escasa fe. Ayúdanos, Señor, a crecer en fe. Ayúdanos, Señor, a caminar en esos caminos que te glorifican. Esos caminos, Señor, que cuando creemos, Señor, entonces tú empiezas a obrar y dices, aquel mal, sal de él y no vuelvas de nuevo a él. Y regresamos a casa con nuestro hijo sano, creyendo en esa palabra que jamás, jamás, jamás aquello volverá a entrar en mi casa. Porque es tu palabra que tú lo dijiste, Señor. Es tu palabra pronunciado, no entres de nuevo en él. Y si el mal ha salido de mi casa, si el pecado ha salido por tu sangre preciosa, jamás volverá, Señor, jamás volverá. Si tú me has llenado, Señor, con tu salvación, en esa salvación permaneceré hasta el final, porque tú ya lo dijiste. Gracias, Padre. Ayúdanos a creer y ayúdanos a caminar haciendo honor a tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amados hermanos, se nos agotó el tiempo. Que el Señor los siga bendiciendo. Cita en pantalla. Pues el Señor, haciendo honor a su nombre, no los abandonará, porque Él quiere que ustedes sean su pueblo. Lo somos ya. Lo somos ya. Hacemos honor a ese nombre. El Señor los bendiga. Un abrazo. Cuídense mucho. Y esperemos que el Señor siga mandando su lluvia y su bendición sobre nuestra vida. Les amamos, hermanos amados. Les manda saludos nuestro hermano Heriberto, pastor de Mochis. Me puso al final de su mensaje, les amamos mucho. Efectivamente también nosotros, aunque a la distancia, y ellos en el estado en rojo y nosotros por acá en rojo también, aún a la distancia. El Señor los bendiga a ellos también en aquel lugar y pronto nos conceda el privilegio de poder estar unidos juntos en la bendición de ser un pueblo unido que glorifica su nombre, que caminamos en fe. Un abrazo, Dios los bendiga.